Quienes pudieron seguir por televisión el funeral del Papa Benedicto recordarán que en el momento en que se cierra el ataúd, es un ataúd triple, ¿no? Un tipo de madera, luego aluminio para preservar el cuerpo y luego otro tipo de madera exterior. Y desde siglos atrás se pone lo que se conoce como el texto o el documento, ¿no? Y muchos de ustedes habrán visto que un texto era colocado dentro de un tubo de metal cerrado, sellado, y luego depositado en el ataúd cerrado, y posteriormente siguió el entierro. Este texto o documento o recuento de hechos, hay digamos distintas traducciones del término original en latín, es básicamente una síntesis histórica. ¿Para qué? Para evitar lo que pasó en los primeros siglos de historia con los papas, que lamentablemente la tradición oral de lo que estos papas habían hecho, de cómo había sido su vida, dónde habían nacido, cómo habían sido elegidos por el pontificado, qué obras habían hecho como pontífices, etcétera, simplemente quedaron olvidadas, ¿no? Recogidas luego, siglos después, en base a tradiciones orales, pero precisamente por ser tradiciones orales poco confiables, ¿no? De hecho, muchas cosas que se atribuían a un papa también se le atribuían a otros. Entonces era obvio que había una cierta, si quieren ustedes, mitificación de lo que cada papa había cumplido, ¿no? Entonces, ya desde hace varios siglos se utiliza esta forma en la que el papel es un papel natural, es decir, sin químicos, y en consecuencia con muchas más probabilidades de durar, y asegurado en este tubo de metal sellado para que pueda resistir el tiempo. Y muchas personas han preguntado qué es lo que dice este texto que está todo en latín. El texto dice básicamente como título Benedicta Papi sedicesimo Sancti Memoriae, ¿no? O sea, el entierro del Papa Benedicto XVI de santa memoria. Y el texto dice lo siguiente, está en latín, pero esta sería la traducción en español, ¿no? Dice: a la luz de Jesucristo resucitado de entre los muertos el 31 de diciembre, en el año de nuestro Señor del 2022 a las 9:34 de la mañana, mientras el año llegaba a su final y estábamos preparándonos para cantar el Te Deum por los múltiples beneficios ofrecidos por el Señor. Recuerden ustedes que el Te Deum se canta temprano el primer día del año, ¿no? Y es un himno inspirado en un salmo de acción de gracias, ¿no? Entonces dice, antes de cantar este Te Deum, porque murió el último día del año, el amado pastor emérito de la Iglesia, Benedicto XVI, partió de este mundo hacia el Padre. La Iglesia entera, junta con el Santo Padre Francisco, acompañó su tránsito junto con oraciones. Y de ahí viene los detalles históricos importantes para el futuro, porque recuerden ustedes que esto puede ser leído dentro de 300, 500, 1000 años. Y dice, Benedicto XVI fue el Papa número 265. Su memoria vive en el corazón de la Iglesia y de toda la humanidad. Joseph Aloysius Ratzinger, elegido Papa el 19 de abril del 2005, nació el 16 de abril de 1927 en Market am Inn, en la diócesis de Passau, Alemania.
Su padre fue un comisario de policía y vino de una familia de granjeros de la Baja Bavaria, de modestos recursos económicos. Su madre fue la hija de artesanos de Rimstein en las orillas del lago de Chiem, y antes de casarse trabajó como cocinera en distintos hoteles. Él, o sea, Joseph Aloysius, ¿no? Pasó su infancia y adolescencia en Traunstein, un pequeño pueblo cercano a la frontera austriaca, a unos 30 kilómetros de Salzburgo, y ese fue el contexto donde recibió su educación cristiana, humana y cultural. El periodo de su juventud no fue fácil. Su fe y el crecimiento de su familia lo prepararon para la dura experiencia de los problemas conectados con el régimen nazi, consciente del clima de dura hostilidad hacia la Iglesia Católica en Alemania. En esta situación compleja, él descubrió la belleza y la verdad de la fe en Jesucristo. De 1946 a 1951 estudió en la Escuela de Altos Estudios Filosóficos y Teológicos de Freising y en la Universidad de Múnich. El 29 de junio de 1951 fue ordenado sacerdote y el año siguiente comenzó a enseñar en la misma Escuela de Altos Estudios de Freising. Fue posteriormente conferencista en Bonn. Recuerden ustedes que era la antigua capital de la Alemania dividida tras la guerra, ¿no? En Bonn, Münster, Tübingen y Regensburg. En 1962 se convirtió en un experto asistente en el Concilio Vaticano II, como asistente del cardenal Joseph Frings. El 24 de marzo de 1977, el Papa Pablo VI lo nombró como arzobispo de München, o sea, es el nombre alemán de Múnich, lo que conocemos como Múnich, como arzobispo de München und Freising, y recibió la ordenación episcopal el 28 de mayo del mismo año. Y escogió como lema episcopal, y esto es muy importante, escogió como lema episcopal el lema Cooperatoris Veritatis, o sea, en latín, cooperadores de la verdad, ¿no? Este lema, que es recontado en este texto guardado para la posteridad, es un lema muy sencillo, con el cual firmar los autógrafos. El Papa, cuando era el cardenal Ratzinger, le pedí que me firmara un libro suyo, y en el libro, y luego este lema se convertiría en su lema pontificio y en el lema del resto de su vida, ¿no? Entonces, fue creado cardenal por el Papa Montini. El Papa Montini es, como saben ustedes, el Papa Pablo VI, con el título de Santa María Consolatriz al Tiburtino, en el consistorio del 27 de junio de 1977. Santa María Consolatriz del Tiburtino es una de las grandes parroquias romanas, porque, como saben ustedes, todo cardenal, no importa de qué parte del mundo venga, es párroco titular, o sea, digamos así, honorario, de una parroquia en Roma, ¿no? Porque ese es el origen de los cardenales. Eran los primeros párrocos de Roma, ¿no? El 25 de noviembre de 1981, Juan Pablo II lo nombró como prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe. Y el 15 de febrero del año siguiente, él renunció a la tarea pastoral de ser arzobispo de München und Freising, ¿no? El 6 de noviembre de 1998 fue nombrado
deán del Colegio de Cardenales, y el 30 de noviembre del 2002 se convirtió en decano, tomando posesión del título de la iglesia suburbicaria de Ostia, ¿no? Es el puerto de Italia y el puerto de Roma, que es una de las más antiguas sedes de lo que se conocen como las diócesis cercanas y dependientes de la ciudad de Roma, ¿no? El 8 de abril de 2005 presidió la misa fúnebre del Papa Juan Pablo II en la Plaza de San Pedro. Fue elegido Papa por los cardenales reunidos en el cónclave el 19 de abril del 2005 y tomó el nombre de Benedicto XVI. Se presentó él mismo en la Loggia de las Bendiciones, esa gran ventana donde aparecen los papas, ¿no? Y que se utilizan para ocasiones muy, muy restringidas, y se presentó como un humilde trabajador de la viña del Señor, esto entre comillas, ¿no? Porque esas fueron las palabras que él utilizó para describirse como papa, ¿no? El domingo 24 de abril de 2005 comenzó solemnemente su ministerio petrino, es decir, su trabajo como papa. Sigue diciendo el texto: Benedicto XVI él puso el tema de Dios y de la fe en el centro de su pontificado, en una continua búsqueda del rostro del Señor Jesucristo, buscando y tratando que todos los seres humanos lo conocieran, en particular a través de la publicación de su trabajo en 3 volúmenes, Jesús de Nazaret. ¿No recordarán ustedes ese libro que él publicó como teólogo, que él pensaba publicar hacia el final de su vida como teólogo? Él no pensaba que iba a terminar siendo papa. Dotado, sigue el texto, de un conocimiento bíblico y teológico vasto y profundo, tuvo la extraordinaria habilidad de formular grandes síntesis iluminadoras de los principales temas doctrinales y espirituales, así como de temas cruciales referidos a la vida de la Iglesia y de la cultura contemporánea. Él promovió exitosamente el diálogo con los anglicanos, con los judíos y con los representantes de otras religiones. Él además resumió el contacto con los sacerdotes de la sociedad de San Pío X, es decir, aquellos que habían cometido cisma durante San Juan Pablo II, el pontificado de San Juan Pablo II, siguiendo a Monseñor Marcel Lefebvre. En la mañana del 11 de febrero del 2013, durante el consistorio convocado para decisiones ordinarias referidas a 3 canonizaciones, después del voto de los cardenales, el Papa leyó la siguiente declaración en latín. Y acá es donde el Papa anunció en latín que iba a renunciar, ¿no? Recuerden ustedes, un consistorio es una reunión convocada de todos los cardenales que pueden asistir para votar si aceptan la canonización. Al final la última decisión la tiene el Papa, pero esto se consulta con los cardenales en consistorios regulares, o sea, en reuniones de cardenales, los colaboradores más cercanos del Papa, si es que 3 canonizaciones, o sea, 3 nombramientos de nuevos santos propuestos por la Congregación para la Causa de los Santos, lo que hoy conocemos como el Dicasterio para la Causa de los Santos, y lamentablemente, como muy pocos sabían latín, esta renuncia, que fue absolutamente revolucionaria, no fue entendida por la mayoría de los cardenales en su momento, sino por una periodista traductora de la agencia italiana ANSA, de la agencia estatal ANSA, experta en latín y la primera en dar la noticia en la misma mañana, y donde
traduce estas palabras: comicio renunciare ita ut die 28 februari, es decir, que iba a realizar el acto de renuncia el 28 de febrero del 2013, a la hora 20, en la sede romana, en la sede de San Pedro, vacándola y convocando a un cónclave para elegir un sumo pontífice. Después de este anuncio, que fue un terremoto y extremadamente valiente, y que además, este comentario mío, no del texto que está en el documento encerrado en su tumba, pero abrió la puerta a lo que significa la renuncia. Hoy el Papa Francisco habla con libertad de la posibilidad de renunciar. Incluso anunció en una entrevista que ha dejado ya su testamento en caso de verse discapacitado. Y el texto sigue diciendo, lo cito textualmente: en la última audiencia general de su pontificado, el 27 de febrero de 2013, al agradecer a cada una de las personas por el respeto y la comprensión con que habían aceptado su decisión, él aseguró: yo continuaré acompañando el caminar de la Iglesia con mis oraciones y mis reflexiones, con esa devoción al Señor y su esposa, que toda mi vida he tratado de practicar y que quisiera seguir practicando siempre, ¿no? Después de una breve estadía, sigue diciendo el texto, en la residencia de Castel Gandolfo, vivió los últimos años de su vida en el Vaticano, en un monasterio de Mater Ecclesiae dedicado a la oración y a la meditación. Benedicto XVI dejó su magisterio en 3 encíclicas: Deus Caritas Est, del 25 de diciembre del 2005, Espe Salvis, del 30 de noviembre de 2007, y Caritas in Veritate, su encíclica de doctrina social, del 29 de junio del 2009. Él ofreció a la Iglesia 4 exhortaciones apostólicas, numerosas constituciones apostólicas y cartas apostólicas, así como catequesis ofrecidas en las audiencias generales y distintas alocuciones, incluyendo las que proclamó durante sus 24 viajes apostólicos alrededor del mundo. Confrontado con un relativismo y con un ateísmo práctico creciente, el 2010, con el motu propio Ubicunque et Semper, estableció el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, al cual transfirió las competencias en materias de catequesis en enero del 2013. No olvidemos que él creó ese dicasterio, ¿no? Él resueltamente luchó contra los crímenes cometidos por los clérigos contra los menores y las personas vulnerables, constantemente llamando a la Iglesia a la conversión, a la oración, a la penitencia y a la purificación. Como un teólogo de renombrada autoridad, dejó una rica herencia de estudios y de investigación sobre las verdades fundamentales de la fe. Luego, como firma final, digamos, dice también en latín, ¿no?, el cuerpo de Benedicto XVI, Supremo Pontífice, que vivió 95 años, 8 meses y 15 días, y que guió a la Iglesia Universal por 7 años, 10 meses y 9 días, desde el 19 de abril del año 2005 hasta el 28 de febrero del año 2013, murió el diciembre 31 del Día del Señor 2022, y que viva por siempre en Cristo, oh Santo Padre. Nosotros hemos sido testigos de las celebraciones de su entierro, y esto lo firman los canónigos de la Basílica de San Pedro.
Este es el texto que ha resumido la vida de Benedicto XVI para la posteridad, pero creo que cada vez más vamos a ir desempacando más esta vida admirable, especialmente a través de libros y de biografías que van a poder ser escritas sin esa tremenda discreción del Papa Benedicto, que pedía que no se hablara de él, ¿no? Ahora, ya gozando de Dios, vamos a conocer cada vez más y mejor la biografía de este Papa excepcional. Que tengas un buen día.